Muchas gracias a los presentes por conectaros. Hoy es el primer espacio formativo online de la Volunteca. Como habréis visto, empezamos ahora un ciclo formativo online donde hablaremos de diferentes temas cada mes. Hoy, junto a María de Lluc, haremos un webinar de 1 hora donde intentaremos comprender la necesidad de implementar la perspectiva de género en los proyectos y nos situaremos sobre todo en los proyectos de ámbito social y de voluntariado. Y lo que intentaremos es daros conjuntamente algunos tips básicos para poder introducirlos en las diferentes etapas de los proyectos, desde la parte más de diagnóstico hasta la parte más de evaluación. Para ello contamos con María de Lluc, que es trabajadora social, politóloga y consultora de la Fundació Pere Tarrés, y que es investigadora en temas de género, militarismo y autora también de distintos estudios en este ámbito. Y con ella haremos esta exploración para poder dar respuesta a todos estos temas alrededor de la perspectiva de género en proyectos de voluntariado y proyectos sociales. Así que nada, María, todo tuyo. Cuando quieras, vamos a ello. Gracias, Alba. Buenas tardes a todos. ¿Me oye bien? Bueno, como la presentación ya ha sido muy clara, yo ya paso directamente a entrar en materia. Como os ha dicho Alba, es una exposición de tips. No vamos a entrar mucho en materia porque es muy amplio y en el espacio que tenemos en este webinar pues no sería suficiente, pero sí que vamos a intentar ver cosas claves que hay que tener en cuenta a la hora de introducir la perspectiva de género en los proyectos que podemos llevar a cabo desde nuestras entidades. Pues vamos allá. Como veis en el índice es un poquito lo que os decíamos. Vemos unos primeros conceptos básicos más que nada para asegurarnos de que estamos todos y todas hablando en los mismos términos. Y luego ya entramos directamente a lo que son las fases típicas de cualquier proyecto social, que son la diagnosis, el diseño, la implementación y la evaluación. Como conceptos básicos, vamos a ir a cosas que sí son muy básicas, pero vamos a asegurarnos de que no hay confusiones, porque si no, a partir de aquí, luego es más complejo acabar entendiendo otras cosas, pero bueno, que ya damos por hecho que sabéis estos conceptos que veis aquí, pues un poco por dónde van, simplemente dar una pincelada fácil, pero es tener claro que cuando hablamos de sexo estamos hablando de un concepto puramente biológico, son las características físicas, biológicas y anatómicas que tienen las personas al nacer, que pueden ser hombres, mujeres, y que tienen que ver con pues, desde los genitales, los órganos reproductivos, etcétera, el pelo, el tipo de piel, etcétera, ¿vale? Pero lo que define lo que sería biológicamente un hombre y una mujer. El género, en cambio, es un constructo social, es un conjunto de ideas sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, tienen que ver con el sistema sociocultural en el que vivimos y que asigna a cada persona cómo debe de ser, es decir, cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres, aquello que asociamos al hombre y lo que asociamos a la mujer. Son, por ejemplo, son cuestiones culturales, como decía, pues para poner un ejemplo, en Escocia, las faldas de cuadros escocesas típicas pues están vinculadas a la masculinidad y son los hombres quienes las llevan. En cambio, en nuestra cultura, pues las faldas están exclusivamente vinculadas a la feminidad y incluso pues, no está bien visto o está visto raro que un hombre pueda llevar falda, ¿no? Eso es
Eso es un concepto social al final que se asocia pues, a hombres o mujeres y que al final condiciona pues, lo que es la identidad de género. Y el cruce forzado entre estos dos conceptos, entre sexo y género, cuando se intentan vincular, lo que se está creando es lo que llamamos el sistema de género o sistema sexo-género, que es cuando se interpreta que una persona con un sexo determinado debe de tener una identidad de género determinada. Es decir, que una persona masculina tiene que tener una identidad de género de hombre. Una persona femenina tiene que tener una identidad de género, dicho al revés, femenina, ¿no? De mujer. Entonces, este sistema de género lo que hace es reproducir, como os podéis imaginar, pues muchísimas desigualdades porque atribuye, entre otras cosas, pues, roles de poder y consecuentemente de recursos a los hombres y no a las mujeres. Entonces, a partir de aquí, esta vinculación desvirtúa todo lo que sería la diversidad y además pues, establece todo este nivel de desigualdades. Más conceptos que tenemos que tener claros. El androcentrismo es básico cuando hablamos de perspectiva de género, porque, como sabéis, la ciencia pues, ha estado históricamente en manos de los hombres, no solo la práctica de la ciencia, sino también la mirada. Eso quiere decir que los estudios se han realizado siempre sobre la perspectiva del hombre y luego se han generalizado a la población, ¿no? El androcentrismo lo que hace es mirar al hombre, estudiar al hombre y las conclusiones extrapolarlas a toda la población, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Eso, aparte de invisibilizar a las mujeres, hace que las necesidades específicas o las características específicas de las mujeres no sean vistas como norma, porque la norma es lo que se ha estudiado y lo que se ha estudiado es lo que tiene que ver con la figura del hombre. Esto es muy importante porque a la hora de aplicar la perspectiva de género tenemos que tener esa mirada más abierta para no caer en este androcentrismo. Dicho así, quizás parece como muy lógico, pero igual con un ejemplo podemos ver que sí que es algo en lo que podríamos caer más fácilmente de lo que parece. Pues, por ejemplo, si estuviéramos pensando en hacer un proyecto para gente mayor, y pensáramos, a ver, ¿qué necesidades tiene la gente mayor? Pues no sé, en el ámbito del ocio, por ejemplo, ¿no? Y pensamos, a ver, ¿qué hace un señor mayor en su tiempo de ocio, ¿no? Directamente proyectamos en un hombre y intentamos ver qué cosas hace o tal, ¿no? Y hacemos esta proyección inconsciente. Eso es algo que debemos de intentar controlar. Otro concepto es la transversalidad de género. Perdona, es que con la ventanita aquí yo no veo. No sé, ahora. La integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la gestión, la política, el análisis de la sociedad, poniendo atención en la realidad diferenciada y desigual de las mujeres y los hombres, diseñando actuaciones que se adapten o den respuesta. Es decir, tener esta mirada que decíamos, pues lo contrario del androcentrismo, esta mirada más abierta, más global y que pueda ver toda la diversidad. El análisis de impacto de género es algo que vamos a tener que aplicar también en los proyectos porque es esa visión de cómo las actuaciones que realizamos o en otros ámbitos, pues las políticas o las normas que se establecen en una sociedad, qué impacto tienen sobre los hombres y las mujeres de forma diferenciada a partir de este sistema de género. ¿Vale? Y finalmente vemos la interseccionalidad, que es la perspectiva que deberíamos ¿no? aplicar a los proyectos y a la política en general,
que es la perspectiva que nos permite entrecruzar todos los ejes de desigualdad que son importantes o que son relevantes en una sociedad, en la sociedad en la que vamos a intervenir con los proyectos, ¿no? En este caso, pues pondríamos el género, pero también podríamos poner pues, otros ejes de desigualdad, como podría ser, por ejemplo, la discapacidad. Eso, hoy no trataremos esto, sino que simplemente nos fijaremos en cómo introducir la perspectiva de género, pero un paso pues, más evolucionado sería, ¿no? Después de eso, poner también pues, otras miradas, pues, por ejemplo, como la de la discapacidad y la accesibilidad. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, al final no es que voy moviendo la ventanita porque si no, no veo. La perspectiva de género pues, es precisamente esto que decíamos, es esa mirada que nos permite tener en cuenta las diferencias que existen en la realidad entre hombres y mujeres para poder al final intervenir sobre una realidad de nuestra sociedad que tiene, en la que hemos detectado que hay desigualdades, ¿no? Entonces, la perspectiva de género no solo nos da una imagen, una visión de cuáles son esas desigualdades, sino que nos ayuda a enfocar nuestros proyectos para que, aunque no vayan dirigidos al género directamente, su objetivo no sea ese, sí que de manera transversal acaben también teniendo un impacto de género en la sociedad con la que vamos a trabajar, en los destinatarios y destinatarias de nuestros proyectos. Es decir, es ponerse las gafas lila, que es una expresión que habéis oído muchas veces, para poder mirar con esos ojos, ¿no? Significa, pues, hacer una aproximación teniendo en cuenta la construcción social, las relaciones de poder que se establecen y cómo hombres y mujeres pues, están situados en estas relaciones de poder. Y también tiene pues, esa voluntad de intervenir y de causar un efecto. Entramos ya en las fases del proyecto. La primera fase, como sabéis, es la diagnosis. No es la intención de hoy detallar exactamente qué hay que hacer en cada fase, porque entendemos que, bueno, como entidades ya estáis acostumbradas a trabajar con esta metodología y que conocéis perfectamente cuáles son las fases y tal, sino que vamos a ver solo concretamente en cada fase qué es lo que hay que hacer un poquito para poder empezar a aplicar esta perspectiva de género. En la fase de diagnosis, que como sabéis es ese momento en el que intentamos hacer una fotografía de la realidad social sobre la que queremos intervenir con nuestro proyecto, tenemos que observar esa realidad para poderla cambiar. Esa diagnosis, aparte, nos va a permitir también anticipar cuáles son los impactos que el proyecto nuestro puede tener en la fase de actuación sobre los hombres y mujeres y qué impacto va a tener sobre las desigualdades que habremos identificado en esta fase. Es decir, podemos prever si el proyecto que teníamos en mente ejecutar está incurriendo en alguna desigualdad, está fomentando a los roles sexistas o está teniendo un impacto negativo sobre la sociedad, y antes de que esto pase nos permitirá pues, hacer un diseño que intente evitarlo. Los tips directamente. Habrá que primeramente analizar la disposición, acceso y control de los recursos, la ocupación y el tiempo dedicado a las actividades productivas y reproductivas, las dinámicas, los roles de poder, las normas, las creencias y los valores que tienen importancia en las relaciones y la vida cotidiana de nuestra población diana. Habrá que ver también
tener esa mirada no androcéntrica de la que hablábamos antes para poder determinar cuál tiene que ser la población destinataria, identificar cuáles son las personas y grupos que sufren el problema sobre el que queremos intervenir con nuestro proyecto. Voy a ir poniendo algunos ejemplos para hacer más clarificadora la explicación. Por ejemplo, en este punto, que yo creo que a veces es como un poco difícil ver realmente la trascendencia que puede tener esto en la fase de diagnosis. Pensaba antes en un proyecto que se había iniciado en un barrio en un municipio donde se había detectado que el precio del transporte público, concretamente del bus urbano, pues era muy elevado y había parte de la población que eso le suponía pues un problema. Entonces se inició una diagnosis para ver cómo se podía, pues exactamente cuál era el problema y cómo se podía solventar. Entonces, cuando hacemos esta diagnosis es fácil de alguna manera pensar en criterios económicos, ¿no? Porque estamos hablando de un problema que es económico, el acceso al transporte es un problema porque el precio es caro, ¿no? Entonces, eso nos da que pensar que habrá sectores de la población más afectados que otros en función de su capacidad adquisitiva. Eso es como fácil de ver y seguro que vamos a pensar en ello. Pero no es tan fácil de ver, quizás, que eso pueda tener un impacto de género también. Por ejemplo, en este caso se detectaba que el impacto era mayor en la gente mayor, porque es más usuaria del bus urbano que otros sectores de edad. Pero dentro de la gente mayor, bueno, pues claro, había como varias ideas para poder solucionar ese problema. Una idea era, por ejemplo, entregar unos bonos de X viaje cada cierto tiempo pues a todas las personas mayores con unos criterios económicos, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que todas las personas mayores que tuvieran criterios económicos tendrían los mismos billetes para ir en autobús, independientemente del uso que hicieran de él. U otros eran, pues, dar como una especie de cheques en dinero, que es supuestamente como unas ayudas económicas que supuestamente ayudaban a esa persona a sufragar pues, los gastos que por otra parte le ocasionaba el transporte urbano, pero bueno, que al final pues, es dinero que la persona utiliza, digamos, en lo que quiere, aunque al final de mes todo va al mismo lugar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ambos casos no había una diferencia de género, pero al hacer el estudio en la fase de diagnosis, se pudo ver que la mayor parte de las personas usuarias de los buses urbanos son mujeres. Eso quiere decir que el impacto económico del encarecimiento del billete estaba afectando principalmente a las mujeres y de forma muy diferente, porque un hombre que no coge nunca el autobús pues, no le afecta en nada, pero las mujeres que lo usan más habitualmente, como se determinó en este estudio, pues tenía un impacto grande. Entonces, las soluciones que se estaban planteando al no tener en cuenta esta perspectiva de género iban encaminadas a dar una misma solución tanto a hombres como a mujeres cuando el problema no era el mismo para ambos. Incluso en el caso de los cheques estaba suponiendo que las mujeres pues, podrían sufragar algo de su gasto, pero continuarían teniendo gasto, pero es que en el caso de los hombres podría ser hasta un ahorro de per se, sin ninguna motivación. Entonces, al poner la perspectiva de género es cuando se vio que la política que se tuviera que poner en marcha para resolver ese problema tenía que tener unas actuaciones dirigidas específicamente al colectivo de mujeres mayores que usaban el autobús, concretamente a ellas y no a toda la población mayor con simplemente el criterio económico, ¿no? Bueno, es un ejemplo y hay tantísimos más, pero era uno así sencillo.
Luego, finalmente, volviendo a los tips estos que tendríamos que tener en cuenta en la fase de diagnosis, el último y seguramente el que tenéis más presente es el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Respecto a los datos cualitativos, aquí estamos hablando de analizar documentos, estudios que se hayan podido hacer anteriormente, grupos focales, entrevistas, encuestas, ¿vale? Toda la metodología que se os ocurra y que podáis usar en vuestros proyectos. Es importante ponerle la perspectiva de género, sobre todo en la participación. Asegurarnos que esos métodos permiten que todas las personas que tenemos identificadas como posibles destinatarias del proyecto puedan participar o puedan estar representadas. Porque si no, pues claramente tendríamos una desviación, ¿no? de esta fotografía que queremos hacer. Y para ello hay que fijarse muy bien en cuáles son los métodos y cuál es el acceso a estos métodos. Es muy habitual hoy en día ya hablar de la brecha digital, con lo cual si es un proyecto dirigido a gente mayor o a gente con una discapacidad visual o cualquier otro colectivo que pueda tener dificultades con las tecnologías, pues obviamente no vamos a poner una metodología que vaya por ese paradero. Pero tenemos que pensar también en la cuestión de género. Si nos ponemos a hacer una encuesta en pie de calle, las respuestas van a ser diferentes si la ponemos a las 10 de la mañana en la puerta del mercado que si la ponemos a las 6 de la tarde al lado del bar del barrio, ¿vale? Y respecto a los datos cuantitativos, este es un punto importante porque, como sabéis, obviamente, trabajamos siempre que se puede con datos disgregados por sexo, es decir, tenemos el indicador por hombres y por mujeres, ¿no? Eso es muy importante tenerlo así porque es la única perspectiva que podemos tener a la hora de diferenciar como un indicador social o económico afecta de manera diferenciada. Y es importante que siempre que podamos recojamos esos datos. Cuando hacemos encuestas o cuando hacemos algún tipo de recogida de información de la población, poner siempre pues, esas casillas para poder diferenciar y hacer las estadísticas por sexo. Es verdad que muchos datos que podamos utilizar externos, pues de bases de datos, de las administraciones públicas, etcétera, hay muchos datos que no están disgregados por sexo y eso nos genera un problema porque claramente esos datos nos van a dar una información que no es real a la hora de tener en cuenta el impacto de género. Pero ahí claramente pues nosotros no podemos hacer nada, pero sí que cuando son datos que recogemos nosotras mismas o que utilizamos que ya están disgregados por sexo, pues siempre tenerlo en cuenta. Ahora bien, esto es una cosa muy importante. Analizar, hacer estadísticas o analizar datos disgregados por sexo no significa estar aplicando la perspectiva de género. No es lo mismo, o sea, estos datos, este análisis de datos nos va a permitir más adelante aplicar la perspectiva de género, porque nos va a dar la información para poderla aplicar. Pero en sí mismo esto no es perspectiva de género, ¿vale? Pongo aquí un poco de hincapié porque cuando nos empiezan a pedir que pongamos la perspectiva de género en nuestros proyectos y nos pillan un poco así que todavía no sabemos por dónde va la cosa y tal, decimos, bueno, pues vamos a poner unos datos así agregados por sexo y ya está. No, no eso no nos serviría como perspectiva de género y lo digo más que nada pues por si vais a presentaros a subvenciones, a concursos o tal, que en las bases os exijan la perspectiva de género, pues es importante que sepáis que los datos no se contemplan como eso. Yo voy avanzando, no sé si hay alguna intervención o sigo. Y veo a Alba que hace así con la cabeza, sigo. Y sí. Vale, vamos a entrar pues en la fase de diseño.
Como sabéis, el diseño lo vamos a hacer a partir de la diagnosis que hemos hecho anteriormente, porque es para lo que sirve y la hemos hecho para eso. Así que es importante partir de ahí. A veces también, ¿no? Tenemos la tendencia, como tenemos clara la idea de lo que queremos que sea el proyecto y tal, pues tirar millas sin tener en cuenta esa parte anterior, pero es claramente la que nos da el sustento para poder poner nuestro proyecto en la realidad. Entonces, en la fase de diseño es cuando vamos a determinar los objetivos del proyecto y las acciones que vamos a implementar para conseguir esos objetivos. Entonces, otra vez, las gafas lila, tanto para mirar los objetivos como para mirar esas acciones. Respecto a los objetivos, es importante tener en cuenta que no haya desviaciones androcéntricas y que promuevan la igualdad, las dos cosas, ¿vale? Primero es decir, primero hay que echarle esa mirada a los objetivos que nos estamos planteando, asegurarnos que los hemos planteado a partir de necesidades que se han identificado en toda la población y no solo se han identificado en los hombres y extrapolado, ¿vale? Pero luego, una vez que tengamos esos objetivos, también tenemos que asegurarnos de que van a ir en pro de la igualdad. Es decir, aunque sean objetivos de cualquier otro tema, aunque estemos haciendo un proyecto yo qué sé, pues de promover la lectoescritura entre niños y niñas migrados, yo qué sé, invento, esos objetivos que van a tener que ver con la adquisición de conocimientos, podemos aprovechar para que además tengan también un recorrido hacia la igualdad. ¿Vale? Y eso es lo interesante también de poder aplicar la perspectiva de género, no solo evitar que nuestro proyecto tenga un impacto negativo, sino que nos da la oportunidad de que, además de los objetivos que nos planteamos por nuestro proyecto en sí, tengamos como, ¿no? Como un segundo objetivo que sea promover la igualdad. Luego, respecto a la planificación de las acciones, aquí hay que hacer como un poco la mirada hacia adentro de uno mismo a la hora de estar diseñando y ver qué son aquellas cosas nuestras que pueden estar interfiriendo en el trabajo que estamos haciendo. Me explico, no somos un libro en blanco, al final es una persona quien está desarrollando técnicamente el proyecto y todas tenemos pues nuestra mochila, nuestros prejuicios, nuestros valores, nuestros principios, ¿no? Estereotipos, y es muy difícil dejarlos de lado a la hora de diseñar un proyecto. Pero sí que tomando algo de conciencia sobre ello, podemos no revisarnos a nosotras mismas, que igual no es el momento, pero sí revisar la planificación que estamos haciendo y ver qué elementos podemos haber introducido que son nuestros propios y que no tienen que ver con la fotografía que habíamos hecho anteriormente y poder pulir y limpiar un poquito eso. Respecto a la metodología, lo que decíamos antes, asegurar la participación de mujeres y hombres, garantizando su igualdad efectiva y sin reproducir roles ni estereotipos de género. Eso en determinados proyectos es muy difícil, sobre todo cuando trabajamos con gente mayor o con culturas que tienen estereotipos de género mucho más fuertes o más rígidas, pero hay que intentar controlarlo. Antes hablábamos de asegurar la participación en métodos de recogida de información. Aquí en este caso es en la participación de estas personas ya que estamos diseñando para las actuaciones. Aquí podríamos igual contemplar si hay que diseñar actuaciones que sean exclusivas, ¿vale? Para hombres o para mujeres.
en función de cuál sea el problema que hemos detectado y cuáles sean los objetivos que nos hemos fijado, podría ser que algunas actuaciones necesitáramos hacerlas por separado o solamente con un colectivo. Por ejemplo, si estamos trabajando en, no sé, un proyecto sobre seguridad ciudadana, pues quizá nos interesa hacer algún focus group en el que haya solo mujeres, porque son principalmente las potenciales víctimas de violencia sexual en la calle. Me invento los ejemplos, ¿eh? Y para que puedan expresar esos miedos o los riesgos que sienten que tienen en la calle y se puedan buscar soluciones, pues igual necesitan hablarlo o explicarlo en un espacio de seguridad que se sientan convencidas de que si expresan un miedo va a ser comprendido. En este caso, si hubiera, por ejemplo, hombres participando en el mismo rol que ellas, pues quizás se sentirían incómodas y no se atreverían a explicar cuáles son concretamente los miedos que tienen en la ciudad. Y entonces los resultados de ese grupo focal pues no serían los que tienen que ser, ¿vale? Entonces hay que plantearse para cada actuación también quiénes tienen que ser las personas que participen en función de los objetivos. Respecto a los recursos que necesitaremos y el presupuesto, bueno, hay que asegurar aquí también que están repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, y que no contribuyen a reproducir y mantener las desigualdades. En el caso que decíamos antes de los billetes del autobús, por ejemplo, pues sería como bastante claro, ¿no? Respecto a la comunicación, tenemos que vigilar que no sea sexista ni androcéntrica, y aquí voy a añadir inclusiva, que no lo hemos puesto, ¿vale? Sobre todo, no estamos hablando solamente del lenguaje, estamos hablando de todos los aspectos de la comunicación, también de las imágenes, ¿vale? Finalmente, en la fase de diseño, es el momento para prever qué mecanismos de seguimiento y evaluación haremos servir y, en particular, de diseñar los indicadores que necesitaremos para conocer si efectivamente se ha adoptado la perspectiva de género en el proyecto. Luego, en la última fase de evaluación, volveremos al tema de los indicadores. Vale. Pasamos a la fase de implementación. Llegados a este momento, en principio, la perspectiva de género ya la tendríamos aplicada en el proyecto, porque la habríamos contemplado en el diseño, con lo cual las actuaciones, si ya tienen esta mirada, ya tendrían que contemplar eso, y en principio la fase de implementación no debería tener mucha más complicación, y es un momento en el que pensamos que igual nos podemos relajar porque ya está todo controlado. ¿Qué pasa? Que la realidad nos lleva a ver que los proyectos, una vez los llevamos a cabo, empiezan a sufrir modificaciones, cambios, ¿no? Cosas que no habíamos contemplado, que se nos escapan, el presupuesto no llega, la persona que tenía que hacer una actividad, pues al final no podrá ser y hemos tenido que buscar a otra, y vamos a hacer una actividad en un lugar, pero ha habido un imprevisto y habrá que moverla a otro lugar o a otra fecha. Esos pequeños cambios que parece que solo afectan a la estructura del proyecto y que en el momento cuando pasan nos angustian mucho, porque rápidamente tenemos que correr, tenemos que buscar soluciones y pensamos en soluciones como más técnicas, ¿no? Si nos han quitado el espacio donde íbamos a hacerlo, pues tenemos que buscar otro. Si ha habido un cambio de fecha, hay que avisar a la gente, ¿no? Pensamos en este tipo de cosas, pero es muy difícil en esos momentos no olvidar que cada uno de esos cambios puede estar afectando la perspectiva de género que también habíamos diseñado anteriormente. Por ejemplo, estamos haciendo unos grupos de discusión
sobre cualquier tema, da igual, que se están celebrando de 10 a 12, ¿vale? Con personas adultas. Y resulta que nos avisan a última hora que hay un tema estructural en el edificio y tendremos que empezar a las 11, con lo cual la actividad será de 11 a 1. Eso puede generar una desigualdad de género muy grande en esa actividad, porque una persona que tenga responsabilidades familiares, por ejemplo, tenga niños a cargo que están en el colegio y tiene que ir a casa a hacerles la comida y darles de comer, que mayormente son mujeres, pues si la actividad era de 10 a 12 podía venir, porque a las 12 se iba a su casa, hacía la comida y los recogía del colegio. Pero si atrasamos una hora y hacemos la actividad de 11 a 1, esta mujer ya no va a poder venir, porque tiene que irse a hacer la comida para los niños. Entonces, en esa actividad nos vamos a quedar sin mujeres. Y toda la diagnosis que habíamos hecho y todo el trabajo en el diseño, pues se va a quedar en nada, porque la actividad al final pues no habrá tenido esa perspectiva de género que necesitábamos, y a lo mejor hasta incluso la falta de mujeres en ese grupo puede dar resultados que no sean los que queremos, o pueda llevar incluso a reforzar estereotipos y roles de género, ¿vale? Entonces es importante en la fase de implementación ir estando muy atentas a todos esos pequeños cambios y esas cositas que vayan pasando, y ver cómo pueden estar afectando a nuestra población destinataria. María, comentabas que hablaríamos más adelante de indicadores, pero ahora que decías, ¿no? Esto de focalizar en posibles cambios para que la implementación realmente tenga impacto, no sé si aquí sería ya interesante poder contar con estos indicadores ya fijados, o esto ya lo vemos en la fase final de evaluación. Sí, en la fase de evaluación lo que haremos será evaluar cada una de las fases del proyecto separadamente. Así que tendremos también indicadores exclusivamente para ver el impacto sobre la implementación también. Vale. Llegamos ya porque falta muy poquito. Solamente era, bueno, remarcar que este momento de la implementación se dice que es el momento en el que se puede evaporar la perspectiva de género, precisamente por eso, porque pequeños cambios o cosas que dábamos por hechas pueden ir sucediendo, desmontando todo el trabajo que habíamos hecho previamente. He puesto un ejemplo de algo que podría afectar a una actuación, pero algo que podría ser todavía mucho más fácil que sucediera es que hubiera algún problema entre el equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? O una agresión. Se podría dar una agresión, que es algo que no hemos previsto que pueda pasar, pero que obviamente pueda pasar, ¿vale? Y ahora sí, entramos en la fase de evaluación. Lo que comentábamos es cuando tenemos que ver si las actuaciones que hemos hecho han tenido un impacto positivo o no, o si han ayudado a disgregar un poco las desigualdades que habíamos identificado, o al contrario, pues han reafirmado pues, estereotipos y roles de género, etc. ¿Vale? Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, y así ya no me extiendo más, de preguntas que podemos hacer para las diferentes fases del proyecto. Hay que evaluar el diseño, la implementación, hay que evaluar también luego a posteriori los productos y los resultados, y los impactos de estos productos. ¿Vale? Ejemplos de preguntas podrían ser, por ejemplo, pues, ¿a quién se ha dirigido el proyecto y a quién ha beneficiado? Porque pueden ser dos sectores de población completamente diferentes. Si se han previsto medidas para garantizar la igualdad de género en el equipo, si teníamos protocolos, si hemos trabajado en los roles de género, las brechas salariales, el techo de cristal y los pies de barro, ¿vale? Si hemos tenido eso en cuenta, la jerarquía dentro del equipo, la distribución de los cargos, etc.
Si se ha previsto el uso de una comunicación inclusiva y no sexista ni estereotipada. Esto, aunque lo hayamos previsto hacer luego a posteriori, es importante preguntarse si realmente lo hemos hecho o si el motor que llevamos adentro nos ha llevado a hacerlo como se hacía antes, digamos. Cómo se abordan las situaciones discriminatorias o de acoso si se producen, si lo hemos previsto y si ha pasado, qué hemos hecho, cómo hemos reaccionado y qué impacto ha tenido lo que hayamos podido hacer. La mejora que se perseguía se ha conseguido en todos los colectivos o solo en algunos. Esta es una pregunta también muy interesante porque nos ayuda a ver si realmente, aún habiendo identificado bien cuáles eran nuestros colectivos destinatarios, si realmente hemos conseguido llegar a todos ellos o alguno se nos ha perdido por el camino por algún cambio, alguna cosa que haya pasado durante la implementación. Y otro ejemplo de pregunta podría ser si el proyecto ha modificado las relaciones de poder o violencia dentro de la población diana. Y aquí yo creo que ya me freno, dejo de compartir y sí que podemos pasar al debate o si hay preguntas. Gracias, María, porque realmente los ejemplos, ¿no? Como ver a la práctica, ¿no? Todas estas fases yo creo que es muy útil, sobre todo pensando en entidades que puedan querer presentarse a concursos, subvenciones, ¿no? Sirve también para llevarlo hacia, ¿no? Cada una hacia su entidad y poder tomar ideas. Si tuviéramos que, entiendo que todas las fases son importantes, ¿eh? Pero pensando en dónde tenemos que poner los esfuerzos, ¿cuál sería la fase que más clave en este sentido? La parte de diagnosis para poder anticiparnos a posibles errores, o dónde está un poco la clave del éxito. Claro, al final, ¿no? Como todo es un continuo, a la que falla una pata, bueno, se puede perder el trabajo, ¿no? Yo creo que es importante tener la mirada, al menos tiene que estar puesta a lo largo de todo el proceso. Ahora, si tuviéramos que ver dónde es más imprescindible, yo diría que en el diseño. Porque si en el diseño no se contempla, ya seguro que no va a aparecer en fases posteriores, ¿no? Y obviamente la diagnosis es importante, pero es muy fácil hacer una diagnosis y luego no partir de ella o contemplarla, ¿no? Porque al final la complicación está a la hora de construir esas actuaciones y de definir bien los objetivos. Si tenemos bien definidos los objetivos con con las gafas violeta y construimos también las actuaciones con esa mirada, algo tiene que salir bien seguro. Agradeceros muchísimo que os hayáis conectado, agradeceros vuestro interés y animaros a consultar el portal de la Volunteca, y también a ver un poquito el programa que tenemos formativo y asistir a próximos espacios si son de vuestro interés. Y Vale, nada, muchas gracias, María, también por poner tanta luz al tema y seguro que será de utilidad y de interés para los que están conectados y también para los que podrán revisionarlo online. Pues muchas Muy bien. gracias y hasta la Gracias. próxima.